Bueno, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, ¿cómo nosotros usamos nuestro tiempo? ¿En qué usamos nuestro tiempo? ¿Será que nosotros valoramos el tiempo? ¿Será que nosotros usamos el tiempo adecuadamente? Ya que cuando yo estudio este tema de redimir el tiempo es cómo se ve afectado el tiempo en nuestra vida diaria. Hay personas que el tiempo lo dedican la mayor parte a mirar las redes sociales, a mirar lo que salen en noticias en los medios de comunicación, a ver televisión, a ver películas, bueno, independiente de muchas cosas que la persona utiliza el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos realmente a Dios? ¿Será que el tiempo que dedicamos para una serie, un documental, una película o las redes sociales o los medios de comunicación, será el mismo tiempo que utilizamos frente a Dios? ¿Será que nosotros sí estamos redimiendo el tiempo o el tiempo nos redime a nosotros? ¿Cómo estamos manejando el tiempo? ¿Lo usamos para bien o lo usamos para mal? ¿O usamos el tiempo acorde a como nosotros creemos que estamos obrando y actuando y creemos que estamos actuando bien? Quiero que lo miremos a la luz de la palabra. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versos 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15. Y dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Mire que acá en la palabra de Dios encontramos cómo manejamos nuestro tiempo. Porque dice, muchos dicen, mañana viajaremos, mañana iremos, mañana compraremos, mañana me casaré, mañana iré a tal lugar, a tal ciudad, a tal país. ¿Será que estamos vivos para hacer ese viaje? ¿Será que estamos vivos para ese matrimonio? ¿Será que estamos vivos para ese proyecto, para ese negocio? Si usted y yo no los colocamos delante del Señor, podrán suceder muchas cosas. De pronto el enemigo se nos atraviesa en el camino. ¿Cuántos planes harían las personas que usted y yo vemos que no pudieron hacerlos? ¿Cuántos proyectos quedaron a medias? Personas que cuando uno va y mira en los cementerios, que muchas personas van y visitan sus familiares los domingos en las tumbas, en el cementerio, ¿cuántos planes y proyectos quedaron ahí? ¿Por qué? Porque no los colocamos delante del Señor. En usted y en mí están poniendo nuestros planes, proyectos, metas y objetivos delante del Señor. Si Dios permite, si es la voluntad del Señor, si Dios quiere, compraré, iré, trabajaré, me casaré, o iré, viajaré. Tantas cosas, planes que hacemos a diario y no se nos dan. ¿Por qué será? Personas que hacen planes sin poner a Dios en el camino. Porque aquí la palabra de Dios nos lo enseña. Dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuántas personas se van del país? Se van de un país a otro, de una ciudad a otra. Es que allá hay mejores propuestas de trabajo, allá hay mejores ingresos, allá hay mejor vida. Y se van y escuchamos en noticias que tales personas viajaron para tal ciudad, tal nación, sucedió un accidente, un terremoto, el avión se cayó y no pudieron seguir viviendo. ¿Cuántos planes quedaron en el camino? ¿Cuántos proyectos quedaron en el camino? ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Solamente cuando usted y yo lealmente vamos a la luz de la palabra y le pedimos al Señor que nos enseñe y nos oriente cómo podemos redimir el tiempo. Porque a veces no redimimos el tiempo para Dios, pero sí gastamos el tiempo en cosas que no edifican, no construyen. Tiempo perdido. ¿Cómo lo recuperaremos ese tiempo perdido? Entonces los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Y son tiempos en los cuales el Señor quiere que usted y yo tengamos presente lo que nos dice a través de su palabra. Ya que no podemos hacer planes sin su dirección y orientación. Y es a través del estudio y la meditación de la palabra en la cual usted y yo encontramos la dirección y orientación del Espíritu Santo. Por eso cuando yo les hablaba empezando en Hechos 1:8, que dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted y yo mora el Espíritu Santo,
le pedimos dirección, orientación, cómo debemos obrar, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Si es la voluntad de Él que se den los planes, apareja todo, Señor. Muchas personas dicen, planean un proyecto, un negocio, un viaje, una relación, un matrimonio. Señor, que se haga tu voluntad. Cuando ven que las cosas como que están troncadas. Y cuando el Señor manda su voluntad, no la recibimos. No se dio el viaje, no se dio el matrimonio, no se dio el negocio, no se dio el proyecto, no se dio la compra de casa. Pero Señor, tanto que yo te pedí, ¿por qué no se dio? ¿Por qué se cayó esto? ¿Por qué no se fructificó? Ah, muy bien. Pedimos al Señor que se haga su voluntad. Pero cuando el Señor lo hace, no la recibimos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo nunca le preguntamos al Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Cuál es tu voluntad en este proceso? ¿Cuál es tu voluntad en este proyecto, en esta relación, en este matrimonio? Enséñame, oriéntame, direccióname, háblame, Señor. Yo necesito conocer tu dirección y tu voluntad. Pero ¿cómo nos hablará el Señor? ¿Cómo podemos entender lo que el Señor quiere que hagamos o no hagamos? Si usted es una persona de oración, clamor, intercesión, meditación, estudio de la palabra, pero también entramos en tiempo de ayuno, le aseguro que el Señor a usted no lo deja en vergüenza, porque Él mismo nos habla a través de la palabra, Él mismo nos habla ya sea en sueños, en visiones, que cuando tenemos los hábitos espirituales, Él mismo nos confronta a través de la palabra y nos enseña: lo que estás haciendo no es mi voluntad, lo que vas a hacer no es mi voluntad, esa relación no es mi voluntad, ese matrimonio no es mi voluntad, ese proyecto no es mi voluntad. Pero hay veces el Señor nos habla a nosotros, nos enseña, nos orienta, pero muchas veces nosotros nos quedamos dormidos. El Señor ya nos ha venido hablando, pero nos quedamos quietos y como que no avanzamos, no evolucionamos y nos quedamos ahí en el mismo problema, en la misma circunstancia. Pero hay veces el problema no es del Señor, el problema es nuestro, porque a veces somos tercos cuando nos hablan. Inclusive a veces el Señor manda a algunos de sus escogidos, de pronto manda un profeta, le dijo a usted: no se meta allá, no vaya a hacer ese negocio, esa relación no es de Dios. Eso como que a uno le prohíben todo. Hay personas que dicen así: es que todo se lo prohíben a uno. No, Señor, la palabra de Dios nunca dice que Él prohíbe. Él nos advierte a usted y a mí cuáles son los caminos que debemos coger. Por eso cuando miramos en el libro de Proverbios, dice que muchos son los caminos del hombre, pero en ninguno de ellos está el Señor. Dice que hay caminos que para el hombre le parece bien, pero son caminos de muerte. Y la palabra nos enseña. Pero a veces no nos gusta que la palabra nos confronte. Entonces hacemos lo que queremos en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y creemos que Dios nos va a respaldar. Hay personas que te meten en negocios, en proyectos: yo sé que Dios me va a dar esto, yo sé que Dios me va a dar lo otro. ¿Cómo sabe si Dios se lo va a dar? Muéstrelo en la palabra, muéstrelo en la oración, muéstrelo en la intercesión, muéstrelo en un ayuno. ¿Cuál sería la respuesta del Señor? Y le aseguro que el Señor lo respaldará y le dará la respuesta correcta, lo que usted debe hacer o no debe hacer, sabiendo que solo podemos tener el hoy, ya que cada día trae su propio afán, y es por eso que usted y yo debemos aprovechar las oportunidades que podemos tener ante el Señor, y las oportunidades que Él nos da a diario. Tremendo, porque encontramos en la palabra que el Señor nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, ¿se imagina si el Señor tuviera en cuenta lo que usted y yo hicimos ayer? Yo creo que ya no estábamos. Por eso su misericordia es la que nos cobija el día de hoy. Cada día su misericordia nos alcanza a usted y a mí. Ya que un día usted y yo daremos cuenta de cómo vivimos nuestras vidas con los dones que Dios nos dio y cómo los usamos. Pero también cómo usamos el tiempo. ¿Lo usamos bien? ¿Trabajamos bien el tiempo? Le pedimos al Señor: ayúdame, Espíritu Santo, a redimir el tiempo. Ayúdame, Espíritu Santo, cómo usar el tiempo en cada situación, en cada proyecto. Que yo cuando salga a mi casa y cuando regrese a mi casa, ese tiempo, Señor, que yo estuve fuera, que seas tú redimiendo el tiempo y dándome esa sabiduría, cómo obrar y actuar para cada situación. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 16. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Claro, los días son malos y cada día están peor, porque vemos lo que está sucediendo en el mundo, las guerras que se están presentando, problemas con el medio ambiente, cambios climáticos a nivel global, problemas entre naciones,
problemas por el pecado. Muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios permite que pasen terremotos? ¿Por qué Dios permite que haya incendios? ¿Por qué Dios permite que haya inundaciones? ¿Por qué el Señor permite que haya ese clima tan variante en diferentes naciones? Pero nunca le decimos al Señor, perdónanos porque es que nos hemos alejado de ti. Perdónanos porque no te hemos buscado. Perdónanos porque no hemos dependido de ti. Perdónanos, Señor, porque no hemos estado en tus caminos. Y siempre le echamos la culpa a Dios, que por qué Dios permite esto, por qué Dios permite lo otro. Pero nunca le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Porque si usted y yo miramos, el pecado está sobreabundando a nivel mundial. En todas partes vemos el pecado. Pero en usted y yo está en pedirle al Señor misericordia por esas personas que no quieren entender que por el pecado es que el mundo está así. Porque donde sobreabunda el pecado, ahí automáticamente el enemigo se levanta. Pero también veamos, clamemos por la gracia del Señor Jesús sobre cada ciudad, cada nación, cada continente, cada país, cada familia. Y que sea el Señor obrando en cada uno de ellos. ¿Alguna vez nos hemos arrepentido por no darle valor al tiempo o por no saber usar bien el tiempo? ¿Será que alguna vez usted y yo nos hemos arrepentido por el tiempo perdido? Porque hay personas que se lo pasan divagando en sus pensamientos, aún en sus palabras. Ay, cuando yo vivía así, cuando yo estaba con tal persona, cuando yo conocí tal viaje, cuando yo viajé, cuando yo hice. Vivimos de glorias pasadas y queremos volver a ese tiempo. El tiempo ya no lo podemos recuperar, pero sí podemos pedirle al Señor que nos perdone por el tiempo mal gastado, mal usado. Entonces, muchas veces usamos el tiempo en cosas insignificantes, con cosas que nos edifican, pero el Señor nos está llamando a redimir el tiempo, no a desperdiciarlo. Personas que desperdician el tiempo en cosas que no edifican, como qué, conversaciones, películas, videos. Personas que pasan tiempos, horas en las redes sociales. Ojalá usted y yo pasáramos tiempo, horas, sumergidos en la palabra, meditando en la palabra, memorizando los textos bíblicos. Estaría nuestro espíritu fortalecido y estaría alineado al espíritu del Señor. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. A veces nos reunimos a rajar del prójimo, como dicen por ahí, a hablar mal de los demás, a criticar, a murmurar. Dice, andad bien con los de afuera. Que cuando usted y yo hablemos con los de afuera, hablemos para edificar, hablemos la palabra, llevemos una oración, llevemos un mensaje del Señor, para que usted y yo podamos redimir bien el tiempo. Veamos la dirección al Señor. ¿Usted sí sabía que la palabra de Dios dice que todo obra para bien a los que aman al Señor? Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Todo obra para bien, pero a los que aman a Dios, no a los que andan en el mundo, no a los que andan en el pecado, no a los que andan en la inmoralidad, no a los que andan en el engaño, no a los que andan en la mentira. Usando bien el tiempo. Ahí el Señor nos usa y nos usará de una manera sobrenatural. Todo obra para bien. ¿Por qué? Porque cuando empezamos el día, Señor, colocamos este día delante de ti. Te pedimos, Dios, llévanos al camino que tú tienes preparado el día de hoy. Guía nuestros pasos, guía nuestro entrar, guía nuestro salir, guía nuestros pensamientos, guía nuestro carácter, guía nuestras palabras, guía nuestra voluntad. Si le damos ese primer lugar al Señor, todo obra para bien. Y todo lo que sucederá en nuestro día a día será permitido por Dios, pero será también de bendición. Porque hay cosas que suceden en nuestras vidas, pero como lo decía anteriormente, es para formación, para cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay cosas que el Señor día a día nos tiene que pulir y nos pule a medida que usted y yo entramos en la palabra, en buscar de Él y en depender de Él en todo momento. Redimir o aprovechar bien el tiempo se relaciona con la sabiduría. En cómo caminamos o en cómo vivimos. ¿Cómo caminamos usted y yo? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos en guerra? ¿Vivimos en conflicto? ¿Vivimos en mentira? ¿Vivimos en falsedad? ¿Vivimos en hipocresía? ¿Cómo actuamos en nuestros hogares? ¿Será que actuamos soberbios, altivos, prepotentes, orgullosos? ¿Cómo estamos actuando en el día a día? Y a veces creemos que somos ejemplo, porque yo conozco personas
que están en la iglesia y tienen aureola, pero va uno los visita en su hogar y es una batalla campal. O sea, ¿dónde está lo que se veía en la iglesia? Usted y yo debemos ser los mismos aquí y en cualquier lugar, porque como lo he hablado en diferentes prédicas, el Señor Jesús es el mejor ejemplo que encontramos. Él era un hombre intachable aquí en la tierra, era un hombre digno de imitar, y ahí lo encontramos también a la luz de la palabra en Jesús. Redimir o aprovechar significa comprarlo de nuevo, recuperar su posición. Esto es a lo que usted y yo debemos recurrir en oración y pedirle al Señor que redima a través del poder de la sangre de Cristo nuestro tiempo y que nos lleve a aprovecharlo al máximo en su dirección y orientación en Cristo Jesús. Si hemos hecho cosas indebidas, de pronto nos hemos reunido para cosas que no edifican, hemos estado en lugares que son de perdición, hemos ido a sitios que no nos edifican, pero hemos hecho cosas que el tiempo no edifica, podemos pedirle al Señor que la sangre del Cordero inmolado de Dios redima este tiempo y pedirle perdón por haber desaprovechado un tiempo tan valioso que podíamos haberlo valorado delante del Señor. El tiempo es un regalo de Dios y no sabemos qué cantidad de tiempo nos corresponde a usted y a mí, ya que solo el Señor sabe qué cantidad de tiempo estaremos usted y yo en este mundo. Y solamente el Señor lo sabe, los tiempos, porque los días del hombre están contados delante del Señor. Solamente Él sabe los tiempos que viviremos en esta tierra. Pero también pidámosle al Señor que en esos tiempos nos lleve a vivirlos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su dirección, conforme a su orientación, para poder aprovechar bien el tiempo. Creo que me acompaña el libro de Salmos, capítulo 139. 139, verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Usted y yo ya estábamos escritos en el libro del Señor. Todas aquellas cosas que ya fueron formadas. Aún el Señor, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía pensados a usted y a mí. Entonces el tiempo, Él ya sabe cuál es el tiempo. El tiempo lo podemos conocer a través de la palabra. Poderle pedir al Señor que nos enseñe y nos muestre a la luz de la palabra y la oración cómo aprovechar bien el tiempo cada día, en cada situación, cada cosa que hacemos, cada cosa que planeamos, para que no hagamos planes a la ligera. Es que viajaré, compraré, iré. Coloquémoslo delante del Señor. Si es la voluntad de Él, le aseguro que si el Señor permite ese viaje, ese negocio, ese proyecto, esa relación, ese matrimonio, será de gran bendición para usted y para mí, porque será con la bendición de Dios. No será en nuestra voluntad, no será en nuestro capricho. Entonces, cuando buscamos y dependemos del Señor, Él mismo nos lleva a usted y a mí a redimir el tiempo, y es porque quiere que vivamos en un constante conciencia del reloj y que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos en esta tierra. Ese reloj que nosotros conocemos, el reloj en la tierra, no es el mismo reloj del Señor. Pero ¿cómo podemos llegar a conocer el reloj del Señor? En la oración, en la palabra. Que el Señor redima nuestro tiempo y que nos lleve a vivir en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Porque el tiempo de nosotros en este mundo es muy corto, pero el tiempo del Señor es una eternidad. Y podemos pedirle al Señor que nos lleve a vivir en este tiempo aquí en la tierra. Que nos muestre, nos enseñe, nos hable a través de la palabra y cómo podemos redimir usted y yo el tiempo. Quiero que me acompañe al libro de Tito 3:8. Libro de Tito 3:8. Dice: palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas cosas. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparnos en buenas cosas. Ahí lo dice, esta palabra es fiel. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que los que creen en Dios procuremos ocuparnos en buenas obras. Si usted y yo
creemos en Dios, no solamente porque creamos, sino porque le conocemos, porque lo estudiamos en la palabra, escudriñamos la palabra de Dios para conocer quién es Dios, participemos y actuemos en buenas obras. En buenas obras es saber aprovechar bien el tiempo. Y ese tiempo lo debemos aprovechar es a diario. El ocuparnos en cosas productivas, cosas que perduren y dejen huella, como nuestros actos, acciones y palabras, acorde al propósito y al llamado de Dios, y es porque debemos muy bien aprovechar nuestros días y no desperdiciarlos en actividades frívolas que no dejan ninguna enseñanza ni huella duradera, ya que la palabra de Dios nos instruye a ser diligentes a hacer el bien. A veces nos cuesta hacer el bien, porque me dijo, porque como me habló, porque no me miró, porque no me llamó, porque si me dijo, no me dijo. Siempre el enemigo vende algún argumento para que usted y yo nos argumentemos contra alguien o contra determinadas personas. Pero debemos hacer el bien a todos y esperar la recompensa del Señor. Ahora miramos nuevamente lo que nos habla el libro de Efesios. Efesios capítulo 5 del 15 al 18. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tremendo lo que venimos hablando en la palabra, porque dice aquí: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Usted y yo no sabemos qué pasará el día de mañana. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Lo que he venido diciendo, cuál es la voluntad del Señor en este tiempo, cuál es la voluntad del Señor en este proceso, cuál es la voluntad del Señor en esta relación, cuál es la voluntad del Señor en mi ministerio, cuál es la voluntad del Señor en el liderazgo, cuál es la voluntad del Señor en mi llamado. Eso no lo podemos encontrar en una escuela de teología. No lo podemos encontrar en el estudio, en el trabajo, en tiempos de meditación y el estudio de la palabra, pero también en tiempos de calidad frente al Señor, en la oración, en el clamor y la intercesión. Por eso cuando miramos a la luz de la palabra, dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira que yo he encontrado personas que recitan este texto bíblico y miran es que el Señor que les va a mostrar de otra persona. Qué cosas grandes y ocultas tiene esa persona, cuando ni siquiera miramos qué es lo que hay grande y oculto en nuestra vida. Por eso lo dice el mismo salmista en el salmo que estábamos leyendo, en Salmo 139, dice: escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. O sea, primero debo escudriñarme yo, cómo estoy obrando, cómo estoy actuando, cómo estoy hablando. Y aquí lo podemos hacer delante del Señor. Como lo dice en Jeremías 33:3, clamémosle al Señor. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos de nosotros mismos? Muéstranos, Señor, qué es lo que no conocemos de nosotros, que de pronto estamos actuando bien a nuestro parecer, pero resulta que ante los demás no es lo que usted y yo aparentamos ser o lo que demostramos ser, porque hay algo ahí guardado o escondido. Si usted y yo primeramente nos examinamos a la luz de la palabra, le aseguro que el Señor viene y nos escudriña, pero también viene y nos confronta. A veces no nos gusta ser confrontados con la palabra, pero es preferible que usted y yo seamos confrontados con la palabra a que venga otra persona extraña y nos confronte, porque ahí sí no nos va a gustar. Entonces lo mejor es ser confrontados a la luz de la palabra. Ya que aquí encontramos en este texto que acabamos de leer, Efesios 5, 15 al 18, dentro del contexto de esta palabra encontramos el redimir del tiempo, el cual nos ayuda a entender cómo es redimir el tiempo y el por qué es importante conocer y entender cuál sea la voluntad de Dios en este tiempo. Me refiero a este tiempo en lo que hacemos, en los proyectos, los planes, los objetivos, las metas, los anhelos, los deseos que tenemos para este tiempo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es el tiempo de que estos planes, proyectos, metas, objetivos se den o no se den. ¿Será que son mi voluntad? ¿Será que son mis emociones? Como uno lee en el libro de Eclesiastés, dice: vanidad de vanidades. ¿De qué se afana el hombre? Todo lo que se afana el hombre es vanidad. Y miramos que es verdad. Un hombre tan usado por Dios como lo fue Salomón,
el hombre más sabio sobre la tierra, pero también el hombre más rico sobre la tierra. Pero ¿cómo terminó sus días? Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, damos de cuenta que realmente él no valoró todo lo que el Señor le dio. Cuando leemos en Eclesiastés, que habla también del tiempo, habla también de la vanidad de lo que nos afanamos, que mañana compraremos, mañana iremos, mañana viajaremos. Claro que lo podremos hacer, pero si Dios lo permite. Si Dios no lo permite, todos quedarán en planes y proyectos. Miremos lo que nos habla la palabra en Juan 9:4. Juan capítulo 9, verso 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo encontraba en esta cita bíblica que aún toda la multitud, los que seguían a Jesús, no querían que él hiciera el propósito. No querían que él hiciera la obra por la cual el Señor lo envió. Porque la multitud querían a Jesús todo el tiempo, que estuviera ahí, que les estuviera predicando, hablando de la palabra de Dios. Otra multitud en la cual el Señor les dio comida, de los 2 panes, los 5 panes y los 2 pececillos que el Señor los multiplicó. Pero aún así la multitud no se quería ir. Estaban era por la comida, pero no por la palabra, no por el cambio. Porque vemos que la multitud seguía a Jesús. Pero ¿cuántos realmente se quedaron con Jesús? Encontramos que solamente sus discípulos, porque todos iban era detrás de él por la palabra. Hay veces creemos que porque hay gente que nos sigue, muchos nos buscan, muchos nos llaman, que ore por mí, una palabra, venga que me gusta que usted ore por mí, que venga y me busque, que venga y me predique. Sí, y nos quitan el tiempo en el cual realmente el Señor quiere que usted y yo lo usemos para la obra de Él, pero en Dios, no hacia los demás, no esperar dádivas de los demás, es esperar lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, porque a veces nos afanamos por agradarle a los demás y ¿sabe qué? No le agradamos a Dios, porque no podemos tener contentos a todos. Usted va y le predica a una persona, Dios lo usa con milagros, con sanidades, pero ¿por qué nunca volvió? Pero es que se volvió un engreído, pero miles de cosas que el enemigo vende. ¿Por qué? Porque a veces queremos agradarle más al hombre que a Dios. Primeramente, Dios. Así como lo dijo el apóstol Pedro, que dijo, es necesario hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Eso es lo que debemos buscar en la presencia del Señor a diario. ¿Cuál es la voluntad del Señor en lo que usted está haciendo, lo que tiene proyectado, planeado hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa relación? Si es de Dios o es suya. Ese matrimonio, ¿es del Señor o es suyo? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? Porque no redimimos el tiempo delante del Señor. Y creemos que nuestro tiempo es perfecto y lo que hacemos, lo que obramos y actuamos, hablamos, estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien delante del Señor. Aún Jesús enseñó a sus discípulos la necesidad de redimir el tiempo, ya que Él fue diligente en el cumplimiento de su misión. Porque ahí lo encontramos en la palabra, dice Él. La multitud estaba con Jesús, pero dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él tenía conocimiento del tiempo. En la noche no podía trabajar el Señor, era en el día. Entonces el Señor Jesús redimía el tiempo para cumplir la voluntad del que lo envió, porque Él siempre lo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Mis palabras no son las que yo hablo, sino las palabras del que me envió. Él siempre le dio la gloria al Padre. ¿Cómo Él pudo redimir el tiempo? También lo podemos hacer usted y yo en Dios. Porque Él pudo redimir el tiempo. Fue en Dios, no en su voluntad. No en hacer agradarle a todo el mundo, los cuales lo seguían a Él. No, en el tiempo de Dios. Porque aun cuando el Señor se le cumplía el tiempo en esta tierra ya para irse, el mismo Pedro se opuso para que el Señor se fuera a crucificar en la cruz del Calvario. Aún fue oposición para el Señor. Pero el Señor tenía el conocimiento del tiempo y le era necesario. Y por eso encontramos también en la palabra cuando el Señor Jesús ya le tocaba partir de esta tierra. Y va y le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque enviaré el Consolador, el cual os guiará y llevará a toda verdad, el Espíritu Santo. Él ya tenía el conocimiento del tiempo. Yo le preguntaba al Señor y le pregunto, ¿cómo podemos conocer ese tiempo así como lo conocía Jesús? ¿Cómo podemos entender esos tiempos que estamos viviendo? Pero ¿cómo lo podemos redimir en cada situación que nosotros tenemos en esta tierra? Que el Señor nos
ilumine, nos guíe y nos enseñe, pero que también abra nuestro entendimiento para poder conocer y entender sus designios que usted y yo debemos hacer para este tiempo y cómo lo estamos ejecutando o lo vamos a ejecutar a partir de hoy. Ya que en el estudio de esta palabra yo encontraba que no estamos redimiendo el tiempo, estamos haciendo nuestra voluntad, que hay cosas que realmente hacemos que creemos que es Dios, pero no, está en nuestra humanidad, está en nuestras emociones, está en nuestra voluntad. Por eso es importante entregarle nuestro tiempo al Señor y que nos lleve a vivir en su tiempo. ¿Cuál es el tiempo de Él para cada situación que usted y yo vivimos o vayamos a vivir? Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 4, versos 43. Lucas 4:43. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Mire que aún el Señor tenía claro para qué había sido enviado. A llevar la palabra, el evangelio. Hoy le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su propósito en esta tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? No la suya, no su propósito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué lo envió Dios a esta tierra? Todos en esta tierra venimos con un propósito. Muy pocos lo cumplimos. Ya que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos dirán, a mí nunca me hablaron de Dios, es que yo no sabía esto. Porque resulta que cuando vienen y nos hablaban de Jesús, estábamos ocupados, no tenemos tiempo, es que tengo cosas más importantes que hacer, después lo iré. Así como cuando el apóstol Pablo se dirigía a ese tribunal en donde estaba Aquilas y le hablaba de lo que el Señor, de la conversión que él tuvo cuando iba camino a Damasco, que el Señor se le apareció, el Señor Jesús. Y aún así le decían, después te oiremos. Porque la misma palabra que estaba hablando el apóstol Pablo los confrontaba. A veces no nos gusta a nosotros que nos confronte con la palabra de Dios. ¿Por qué no nos gusta que nos confronten? Porque a veces a las personas les parece más fácil ir donde el adivino, el agorero, el que lee las cartas, el tarot, porque es que me hablan lo que me gustan. Me hablan que va a tener un viaje, que va a tener una casa, que va a tener un carro, que va a tener mucha plata. Como la persona de inconsciente que no entiende cuál es el llamado con el cual Dios nos ha venido llamando a usted y a mí. Ya que para el tiempo de Jesús existían las distracciones, las cuales se presentaban para que Él no continuara con el propósito por el cual el Señor, el Padre Dios, lo había enviado a esta tierra. De igual manera acontece hoy en día con usted y conmigo, en el cual encontramos infinidad de distracciones. ¿Por qué no fue a la iglesia? No, imagínate que me acosté tarde viendo una película. Es que hay una serie que me estoy viendo y se me hizo tarde, la verdad se me hizo tarde. Pero está tan buena esa serie, distracciones. ¿Por qué no fue a la reunión? No, es que imagínense que es que me encontré con un amigo, nos encontramos, fuimos a hablar y se me olvidó. ¿Por qué no oró esta mañana? No, me levanté tarde. No, es que imagínense que me acosté tarde porque me puse a ver una película, me puse a ver un seriado, un documental. ¿Usted cree que nosotros podremos en el día del tribunal de Cristo darle esas excusas al Señor? Dios nos guarde. Dios nos guarde de presentarle excusas al Señor el por qué no redimimos bien el tiempo. De igual manera encontramos infinidad de distracciones para no hacer o continuar con el propósito en el cual Dios nos ha mandado a esta tierra, ya que durante el tiempo que el Señor Jesús se dedicaba a formar a sus discípulos, a llevar la palabra de Dios y a ser usada con milagros, prodigios y señales, cambió el mundo desde su llegada a esta tierra por siempre. ¿Y cumplió el propósito? Claro que cumplió el propósito, porque Él redimió el tiempo y pudo entender los tiempos de Dios, cómo podía usarlos en esta tierra. Por eso clamo y hoy le pido al Señor que nos enseñe a redimir el tiempo, pero que nos lleve a andar, a hablar, obrar, actuar y ejecutar en su tiempo todo lo que Él ya ha asignado para nuestras vidas. Ya que Él redimió el tiempo en la tierra y no solo 3 años y medio que ejerció su ministerio, sino lo ejerció por siempre. Lo redimió por siempre, porque hasta el día de hoy, como dice la palabra de Dios, aún cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y hasta el día de hoy su palabra se predica en todas las naciones de la tierra, en diferentes partes, en diferentes lugares. Por eso el Señor quiere que usted y yo hablemos de la palabra de Dios.
sepamos cómo redimir el tiempo. Cada uno de nosotros está en la determinación de hacer un alto en el camino y mirar cómo estamos usando el tiempo. Y si lo estamos usando, agradamos a Dios o al mundo, ya que cada uno de nosotros podemos redimir el tiempo siendo conscientes de que tal vez no tengamos otro día como cristianos. Debemos vivir como si estuviéramos muriendo y dedicarnos a todo lo que Dios nos ha dado para hacer mientras que tengamos el tiempo en esta tierra. Como si estuviéramos muriendo. Si el mismo apóstol Pablo decía, cada día muero. ¿Por qué lo decía? Porque cada día muero a sus emociones, a sus pensamientos, sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas. Es que no tengo tiempo de orar, es que no tengo ganas de leer la Biblia, no es que me apereza, no es que ese libro no lo entiende nadie, no es que no tengo tiempo, no es que tengo muchas cosas por hacer. ¿Cómo le sacamos excusas a Dios? Pero cuando le pedimos algo al Señor, ¿será que nos va a sacar excusas a usted y a mí? ¿Y qué pasa si el Señor nos saca una excusa? ¿Cómo nos sentiríamos usted y yo? Porque siempre buscamos al Señor, es preciso cuando estamos, como decía una persona, en la mala. Debemos buscarlo en todo el tiempo. Todo el tiempo debemos depender de Él. Quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios, capítulo 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál es la obra que usted y yo estamos haciendo? ¿Será que sí permanece? ¿No permanece? ¿O será que hacemos una obra y la dejamos a medias porque como que se nos dio, porque no me gustó o porque como que las cosas no se dieron y preferimos hacer otra cosa? ¿Cómo estamos redimiendo el tiempo acorde a esta palabra? Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor tendrá recompensa. Y qué mejor si lo hacemos con voluntad y decisión de corazón, y esta será una recompensa eterna. Una de las formas de aprender a redimir el tiempo es pedirle al Señor que nos ayude y que estamos dispuestos a aceptar su dirección, orientación, su palabra, su voluntad. Ya que usted y yo debemos comenzar cada día entregando nuestro día a Dios. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer algo ese día y que tenga un valor eterno. ¿Cómo estamos trabajando para Dios y que tenga ese valor en la eternidad? A diario debemos buscar la forma de honrar a Dios, de cómo ayudar a otra persona y enfocarla en su camino. Y es utilizar nuestro tiempo de forma productiva, enseñando, orientando y guiando a otros en el camino de la eternidad en Jesucristo. Miremos lo que nos habla la palabra en Santiago 4. Santiago 4:14. Dice, como no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Esto es lo que habla la palabra de Dios de cómo nuestra vida en este mundo. Un día desapareceremos, como la neblina. Nuestras vidas terrenales no son más que una niebla o una neblina que aparece y luego se evapora rápidamente y todo acorde en nuestras vidas y posesiones, nuestro dinero, nuestros afanes y todo lo que por lo cual hemos venido aferrados y luchando, ¿dónde queda? Se desvanece. Salmo 144. Vamos al Salmo 144, verso 4. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Tremendo, somos como la sombra que pasa. Y nos afanamos tanto por acaparar riquezas de envidia, de pronto rencores, odios, rechazo, fracaso, falta de perdón. Somos como una sombra. Todo lo que queda en nuestras vidas en la tierra, en lo que invertirás en la eternidad. ¿Cómo estamos trabajando nuestro tiempo?
¿Será que nuestro tiempo es agradable delante del Señor? ¿O será que nuestro tiempo es agradable acorde a nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra voluntad? Pero hoy quiero orar y quiero pedirle al Señor que Él nos enseñe cómo obrar en su tiempo, no en nuestro tiempo. Pero también pedirle al Señor que nos enseñe, nos oriente, nos guíe, nos direccione en esa determinación en el tiempo de Dios. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra me confronta. Y yo creo, Padre, que también confronta a muchos de los que están viendo esta prédica, Señor. Y oro, Dios, que ellos puedan redimir el tiempo acorde a tu propósito, acorde a tu llamado y acorde a tu voluntad para con cada uno de ellos. Pero también te pido, Señor, perdón. Perdona, Señor, si nuestro tiempo lo hemos usado para nuestra vanagloria, para nuestros deseos, para nuestras pasiones, para nuestros pensamientos, para nuestra voluntad. Perdónanos, Señor, porque nuestro tiempo no ha sido agradable delante de ti. Hoy te pedimos, Dios, que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entre, lave, limpie, purifique y redima totalmente nuestro tiempo, nuestra tierra. Pero que nosotros podamos vivir en tu tiempo. Enséñanos, Señor, a vivir en tu tiempo. Enséñanos a caminar, a actuar en tu tiempo, Señor. Llévanos, Señor, a obrar en tu voluntad para cada situación, para cada caso que nosotros estemos viviendo, circunstancias, que sea tu tiempo. Que podamos hablar, obrar, actuar y ejecutar todo en tu tiempo para poder agradarte primeramente a ti. Padre, porque si te agradamos primeramente a ti, todo será de gran bendición. Hoy oro, Dios, que cada una de las personas que nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales, YouTube, la página de la iglesia, Señor, háblales al corazón. Háblales, Señor, y dales claridad. Dales convicción y determinación que puedan redimir su tiempo y en el tiempo tuyo vivan a partir de hoy. Te pido, Señor, que los lleve a un cambio profundo desde el corazón en el tiempo tuyo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta hermosa y maravillosa palabra. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea el poder, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración. Te exaltamos, Padre, te bendecimos, Padre, te glorificamos, Rey de gloria, porque tú eres eterno, porque tú eres excelso, porque tú eres poderoso, porque tú eres glorioso, porque tú eres maravilloso, Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, y viene una maravillosa, hermosa mujer con una palabra profética sobre la ofrenda. Una palabra profética en la cual el Señor la llevará a darle cambio y transformación a sus pensamientos, actitudes respecto de la ofrenda. La ofrenda, la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre, no el que da obligado. El dador alegre es el que da sin esperar nada a cambio, pero que da porque le nace dar. Hoy le oro y le pido al Señor que el Señor hable a su corazón. No lo haga porque otros se lo dicen, sino lo que el Espíritu Santo le hable a su corazón y que esa ofrenda la dé para Dios. No la dé por otra persona o para otra persona, déla para Dios. Pero le pido al Espíritu Santo que le hable al corazón. Ya venimos con la palabra de la ofrenda que esta maravillosa, hermosa mujer la va a dar el día de hoy. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración, y ya viene la palabra de la ofrenda.